Y bueno, familia, hoy tenemos muchísimo chisme, así que no voy a hacer una intro muy larga, vamos mejor de inmediato a lo que venimos. Y bueno, Geralt, una de las series más comentadas de la temporada 2026, ya está calentando motores para su regreso y aunque todavía no han comenzado oficialmente las negociaciones para la nueva temporada, los rumores no dejan de aparecer. En las últimas horas, un nombre ha empezado a sonar con fuerza en los pasillos de la industria, Ismail Hasioglu. Sí, el reconocido actor que recientemente formó parte de la serie Genetic Shokuklari de TRT1, pero que terminó saliendo del proyecto, ahora estaría en la mira para incorporarse al elenco de Geralt. Por el momento, ojo, no hay ninguna confirmación oficial, ni la producción ni el propio actor han hecho declaraciones, así que de momento todo se mantiene como un rumor de la prensa especializada, pero como sabemos muchas veces estos rumores terminan convirtiéndose en realidad. Recordemos que Geralt, producida por Media Jumping, transmitida por Now, conquistó al público durante su primera temporada gracias a su intensa historia y un elenco encabezado por Denikan Atash, Devrim Özkan y Uraska Hilaroglu. Ahora, además de la curiosidad por saber cómo continuará la historia, los fanáticos también están pendientes de si veremos nuevas caras en la segunda temporada y la posible llegada de Ismail Hasioglu será sin duda uno de los fichajes más llamativos. Los seguidores de Ilhan Shen y Jenre Baishel tienen motivo para emocionarse porque todo apunta a que los dos actores volverán a convertirse en compañeros de pantalla. Según la periodista Birsen Altuntash, ambos protagonizarán la nueva miniserie titulada El rumbo de mi corazón en español, creo que El rumbo de mi corazón Mar Negro, que formará parte del exitoso proyecto Go Turquille, una iniciativa creada para mostrar al mundo paisajes y riquezas culturales de Turquía a través de historias protagonizadas por grandes estrellas de las series turcas. En esta ocasión, la protagonista será la espectacular región de Mar Negro, famosa por sus montañas cubiertas de verde, sus impresionantes paisajes y su cultura única. La producción estará a cargo de Ham Media, la compañía del actor, y productor Tolgahan Sharisman, creo, mientras que la dirección será Kepchet y el guión llevará la firma de Emre Kabul. Si todo marcha según lo previsto, las grabaciones comenzarán durante la segunda semana de julio, pero lo que más ha llamado la atención es el esperado reencuentro de Ilhan Shen y Jenre Baishel. Esta será la tercera vez que trabajan juntos. Primero coincidieron en la serie Ramo, años después volvieron a compartir protagonismo en la película, creo que Asheville. Ahora la química entre ambos volverá a ponerse a prueba en esta nueva aventura. Aunque por ahora no se han revelado muchos detalles sobre la historia, la noticia ya ha despertado muchísima expectativa entre los fans que llevan tiempo pidiendo volver a ver esta pareja artística en un mismo proyecto. Y bueno, la nueva serie Sevdan Karadeniz, que prepara Now TV para la próxima temporada, sigue dando de qué hablar y no precisamente por su historia. En las últimas semanas el proyecto ha vivido una auténtica revolución en su elenco principal. Como sabían, inicialmente los protagonistas iban a ser Emre Bey y Aslihan Malbora, una pareja que había despertado bastante expectativa entre los seguidores de las series turcas. Sin embargo, justo antes del inicio de las grabaciones, todo cambió. Primero fue Emre Bey quien decidió abandonar el proyecto. Cuando todavía los fans intentaban asimilar esta noticia, llegó la otra sorpresa. Alihan Malbora también anunció su salida de la serie. En cuestión de días, Sevdan Karadeniz se quedó sin sus dos protagonistas principales, obligando a la producción a replantear por completo el elenco. Pero, como dice el dicho, el espectáculo debe continuar y los productores no tardaron en buscar reemplazo. Según la información que circula en los medios especializados, la actriz que tendría más probabilidad de asumir el papel principal es Leila Tallar. Su nombre ha comenzado a sonar con muchísima fuerza en los pasillos de la industria y, de acuerdo con los rumores, será la principal candidata para ocupar el lugar que dejó Aslihan Malbora. Eso sí, hay un detalle importante: hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial, ni la cadena de Now TV ni la productora ha anunciado el fichaje de Leila Tallar, por lo que por ahora esta información debe tomarse como un rumor surgido del círculo de la prensa especializada. Mientras tanto, el papel masculino ya habría encontrado a su nuevo protagonista. Todo indica que Erdem Adilse, quien inicialmente iba a interpretar el segundo personaje más importante de la historia, ahora habría sido ascendido al papel principal tras la salida de Emre Bey. Con tantos cambios, la producción también tendrá que reorganizar el calendario de grabación y definir una nueva fecha
para el inicio del rodaje. Así que habría que esperar un poco más para conocer el elenco definitivo de esta esperada historia ambientada en la región del Mar Negro. Y bueno, la esperada serie Guneshindo Gundo Gunjer, una de las grandes apuestas de ATV para la nueva temporada, vuelve a estar en el centro de la conversación, pero esta vez por un nuevo retraso en su producción. Como recordarán, hace poco se confirmó que Burat Özçivit sería el nuevo protagonista de la serie después de la inesperada salida de Ogur Gunesh, quien abandonó el proyecto cuando las grabaciones estaban a punto de comenzar. Tras esa sorpresiva baja, la producción se movió rápidamente y cerró un acuerdo con Burak para interpretar el personaje principal, Kenan Kozan. Sin embargo, el cambio de protagonista terminó provocando un efecto dominó. Según la periodista Briseña Altuntash, el calendario de rodaje tuvo que reorganizarse por completo y cuando parecía que todo estaba listo para comenzar a principios de julio, un nuevo obstáculo. Y bueno, el problema, todavía no han encontrado a la actriz que interpretará a Tina, la protagonista femenina de la historia y la pareja de Burat Özçivit en la serie. La producción continúa realizando pruebas de casting y curiosamente no estaría buscando una actriz ya consolidada. Todo indica que el objetivo es descubrir un nuevo talento y lanzar una nueva estrella al mundo de las series turcas. Precisamente por esta razón el inicio de las grabaciones volvió a posponerse. Ahora, si no surge ningún otro inconveniente, el rodaje comenzará durante el mes de agosto. La serie será grabada en Adana. Cuenta además con un reparto muy sólido, por lo que las expectativas siguen siendo muy altas. Ahora solo queda esperar para conocer quién será la actriz que acompañará a Burat Özçivit en esta historia, una decisión que podría marcar el rumbo de una de las producciones más esperadas de la próxima temporada. Kerem Bürsin fue visto durante un evento celebrado en Emirgan, donde aprovechó para conversar con la prensa y compartir algunos detalles sobre su presente profesional y también sobre sus sueños para el futuro. El actor explicó que asistió al evento para apoyar a unos amigos y además habló sobre su reciente viaje a Italia, donde participó en actividades junto a una de las marcas con la que colabora. Kerem confesó que representar a Turquía en este tipo de eventos internacionales es un verdadero orgullo y aseguró que su agenda continúa completamente llena de trabajo. De hecho, reveló que muy pronto comenzarán los preparativos de su nueva película junto al reconocido director Nuri Bilge Ceylan, un proyecto que ha despertado una gran expectativa entre sus seguidores. Pero eso no fue todo. Durante la entrevista, Kerem también habló de cómo han cambiado sus gustos a la hora de elegir proyectos. Contó que al inicio de su carrera se sentía mucho más atraído por los dramas, mientras que ahora busca historias que también le permiten divertirse y hacer reír al público. Y una de las respuestas que más llamó la atención fue cuando le preguntaron sobre el paso del tiempo. Con total naturalidad, el actor aseguró que envejecer no le preocupa en absoluto. Según explicó, su mayor sueño no está relacionado con la fama ni con los grandes escenarios, sino con llevar una vida mucho más tranquila. Entre risas, confesó que se imagina viviendo en una pequeña isla rodeada de paz, pescando y disfrutando de un ambiente relajado, lejos del bullicio. Como era de esperarse, los periodistas aprovecharon para hacerle una pregunta muy personal. Le preguntaron si en esa isla sus sueños también habría espacio para formar una familia. Kerem respondió con una sonrisa: no lo sé, si tengo suerte quizás sí. Eso sí, cuando llegaron las preguntas sobre su vida sentimental y un posible romance, el actor prefirió guardar silencio y no hacer ningún comentario. Y bueno, lo que comenzó como unas declaraciones del productor Faruk Turgut durante una entrevista con İzzet Çapa se ha convertido en una de las mayores controversias de los últimos días en la industria del entretenimiento turco. Todo comenzó cuando le preguntaron al productor Faruk Turgut si volvería a trabajar con Can Yaman. Su respuesta fue un rotundo no. El productor aseguró que durante el pasado tuvo varios problemas con el actor y dejó claro que no tiene intención de volver a colaborar con él. Pero Can Yaman no tardó en responder y lo hizo con un extenso comunicado que encendió aún más la polémica. El actor defendió su carrera internacional y aseguró que no necesita demostrar nada a nadie. Recordó sus series El Turco y Sandokan han tenido una gran proyección fuera de Turquía y destacó que El Turco fue vendida al mercado estadounidense y obtuvo muy buenos resultados en las plataformas donde se estrenó en España,
mientras que Sandokan ha despertado un enorme interés a nivel internacional. Además, Jan también habló del enorme éxito de El pájaro soñador, afirmó que la serie fue vendida a más de 100 países y que ese éxito generó importantes ingresos para la productora. Incluso aseguró que en el pasado tuvo problemas relacionados con los derechos de la venta internacional de la serie y afirmó que nunca recibió el pago que, según él, le correspondía. Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron las durísimas palabras que dedicó a Farrokh Turgut. En uno de los fragmentos más comentados de su mensaje escribió: "Qué pena, pobre Farrokh Turgut, si lo hubiera sabido, le habría enviado flores. Tu muerte cerebral ya ocurrió, que Dios tenga misericordia de ti". Además, acusó al productor de haber intentado impedir que pudiera trabajar con otras productoras dentro de Turquía, pero la historia no terminó ahí. En medio de toda la controversia apareció un nuevo protagonista, Barış Çiçek, el actor que interpreta a Homer en la serie Sorbete de Arándanos. A través de sus redes sociales, Barış salió públicamente en defensa de Farrokh Turgut, asegurando que después de 4 años trabajando junto a él, siempre lo ha visto como una persona justa, respetuosa y muy humana con todo su equipo. El actor afirmó que le parecía injusto todo lo que se estaba diciendo sobre el productor y destacó que Farrokh Turgut ha dado oportunidades laborales a muchísimas personas dentro del sector. Pero esa publicación tampoco pasó desapercibida para Jan Yaman. Lejos de quedarse callado, volvió a responder con otro mensaje aún más contundente. Jan aseguró que algunos actores estaban apoyando al productor únicamente por interés y escribió que, desde su punto de vista, esas personas no representan absolutamente nada. También insistió en que el éxito del personaje de Jan Didit en Pájaro Soñador se debió a gran parte de su propia interpretación e improvisación y no al trabajo del productor. Incluso volvió a hablar sobre los derechos internacionales de la serie, afirmando que según la información que recibió, otros miembros del equipo sí habrían obtenido beneficios por la venta internacionales, mientras que él asegura que nunca recibió ese pago. Y cuando parecía que la polémica ya era suficiente, surgió otro capítulo. La agencia que representa a Sila Turkoglu también decidió pronunciarse después de que Farrokh Turgut afirmara en la entrevista que la salida de la actriz de Sorbete de Arándano estuvo relacionada por motivos económicos. A través de un comunicado oficial, la agencia desmintió esa versión y aseguró que la decisión de abandonar la serie no tuvo nada que ver con el dinero. Según explicaron, Sila tomó esa decisión por principios profesionales y porque buscaba trabajar en un ambiente donde se sintiera tranquila y cómoda. Además, señalaron que la separación se produjo en buenos términos y con respeto mutuo, por lo que consideran que las declaraciones actuales no reflejan lo que realmente ocurrió. Lo cierto es que esta historia está lejos de terminar y muchos creen que todavía podría aparecer nuevas respuestas en los próximos días. Yo le hice un resumen porque esta historia todavía está más larga, ¿eh? Los fans de Neslihan Atagul llevaban muchísimo tiempo esperando este momento y poco a poco comienza a conocerse más detalles sobre el proyecto que marcará su regreso a la televisión. Hace unos días salió a la luz que la actriz volvería a la pantalla con una nueva producción de IMP, una de las compañías más importantes de Turquía. Aunque el proyecto todavía se encuentra en plena etapa de preparación, ya se sabe su nombre provisional, creo que será Kaderin Silbesi. La serie se va a titular así, que podría traducirse como Caprichos del Destino. Según la información que ha trascendido, el guión estará a cargo de Özlem Yılmaz y Enile K, el mismo dúo escritor de trabajos de exitosos como Kara Sevda. Además, las conversaciones para que Nadine Gush dirija la producción continúan avanzando, y aunque aún no se conoce todos los detalles de la historia, los primeros rumores indican que la serie girará en torno a una mujer que, tras haber trabajado en un club nocturno en el pasado, luchará por reconstruir su vida y enfrentarse a un destino lleno de desafíos. Pero lo que más querían saber los seguidores era qué pensaba la propia Neslihan sobre este esperado regreso. Durante un reencuentro con la prensa, la actriz confesó que extrañaba muchísimo el ambiente de los rodajes y aseguró que está muy emocionada por volver a trabajar después de un tiempo alejada de las series turcas. Sin embargo, hubo un detalle de sus declaraciones que enterneció a todos. Neslihan reveló que esta vez no volverá sola al set. La actriz contó que mientras se prepara para comenzar las grabaciones ya está lista la caravana de su pequeño hijo, dejando claro que el bebé la acompañará durante esta nueva etapa de su carrera. Sin duda será un regreso muy especial, ya que combinará su faceta como actriz con la de mamá, una etapa completamente nueva en su vida.
Por ahora, la producción sigue afinando los últimos detalles antes de anunciar oficialmente el resto del elenco y la fecha de inicio de las grabaciones, pero todo indica que Catherine Seville o Caprichos del Destino será una de las series más esperadas de la próxima temporada. Godber de Mircy fue captado recientemente por la prensa mientras se encontraba en un local de Suadille y, como era de esperar, se le preguntaron sobre su vida sentimental. Lejos de esquivar el tema, el actor respondió con total naturalidad y explicó cómo vive actualmente el amor. Godber confesó que, debido a su profesión, gran parte de su vida está llena de horarios, compromisos y planes que debe seguir al pie de la letra. Precisamente por eso, cuando se trata de su vida personal, prefiere hacer todo lo contrario. Según explicó, le gusta que las cosas sucedan de manera espontánea sin forzarlas. Incluso aseguró que una de las cosas que más le atrae de la vida son justamente las sorpresas y esos momentos inesperados que aparecen cuando uno menos lo espera. Y llegó la pregunta que muchos querían escuchar: ¿hay alguien especial en su vida? La respuesta fue muy clara. Godber reveló que en este momento está soltero y que no mantiene ninguna relación sentimental. Sin embargo, dejó abierta la puerta al amor con una frase que rápidamente llamó la atención de sus seguidores. El actor comentó que por ahora simplemente está dejando que la vida siga su curso y añadió entre risas: todo depende del destino. Así que al menos por ahora el corazón de Godber de Mircy sigue libre, aunque él mismo no descarta que el amor pueda aparecer cuando menos lo espere. Y nada, mi gente linda, hasta aquí voy a despedir el video de hoy. Espero que les haya gustado como siempre. Like, suscríbanse, manita arriba, coméntenme sus opiniones por ahí debajo, los estaré leyendo. Compartan y nos estaremos viendo en otro próximo. Los quiero mucho. Bye bye.